31 de agosto del año 99 yo me había ido a Buenos Aires por el día, por trabajo. Así fue como a la vuelta me tomé el avión de las 9 del APA, que fue el avión que se estrelló a fin de pista en Aeroparque. Así fue que, bueno, me tocó vivir una de las alternativas más duras de mi vida, porque yo estaba sentado en la primera fila de ese avión, junto con un amigo que murió en el accidente. Logré salir gracias a que me ayudó una persona que estaba en el driving de golf, donde el avión finalmente llega y se incendia. Y él me ayudó a salir, en realidad me sacó directamente, yo estaba atrapado quemándome y me tiró al lado del avión. 15 minutos después del accidente alguien llamó a mi casa para decir que yo había tenido un accidente porque estaba vivo y que me llevaban al Hospital Fernández, al Hospital de Emergencias de Buenos Aires. Ahí estuve en terapia intensiva durante más de un mes, ya que mis quemaduras eran muy profundas, de tercer grado en la mayoría del cuerpo. Entonces estuve internado en una terapia donde al principio tuvieron que estabilizarme. Estuve en riesgo de muerte durante las primeras semanas y bueno, de ahí en más al mes me llevaron a una habitación y en total estuve 7 meses. Estuve 6 meses en una habitación donde, bueno, la vida del quemado es quirófano cada 48 horas, operaciones de injertos de piel, y otras operaciones que estuve como colgajos libres, que son operaciones donde trasplantan músculos de una parte a otra del cuerpo para tratar de, sobre todo, de cubrir mis tobillos que se habían quemado hasta el hueso. Mi brazo izquierdo estaba casi amputado, con una quebradura expuesta muy grande y totalmente quemado. Entonces me lo reconstruyeron con pocas posibilidades para que fuera a salir adelante. Sin embargo, hoy lo tengo a mi brazo y me sirve mucho. No me podía mover, estaba todo vendado y colgado, y bueno, tuve que armarme de paciencia. Creo que esa fue una de las cosas que logré experimentar, la paciencia de esperar sin saber qué había al final. Hicieron una junta médica porque mis piernas, que las habían salvado de alguna manera con injertos y demás, preveían que no me iban a servir para caminar. Entonces hicieron una junta médica donde participaron también médicos de Córdoba que fueron por pedido nuestro y decidieron que la mejor alternativa era que me cortaran las piernas. Ese día realmente fue el momento en que me di cuenta de que mi vida iba a ser totalmente distinta. Y cuando salí, yo sabía que iba a volver a caminar. De hecho, yo dije, en diciembre camino. Diciembre del 2000. Esto era fines de agosto cuando salí del hospital. Y creo que todos me dijeron, sí, que empuje. Las primeras prótesis me las pusieron en Estados Unidos, en Chicago. Y me fui en silla de ruedas y cuando volví me bajé caminando. Caminando es un decir, porque la verdad que tenía una persona de cada lado y bajé esa escalera muy despacio, pero lo hice caminando. Porque la verdad que caminar sobre prótesis, yo tengo 2 metros de altura, casi 100 kilos de peso, entonces eso sobre las prótesis incide mucho, sobre mis muñones. Entonces continuamente, sobre todo en una de ellas, siento dolor. Te diría que recién empiezo a caminar, recién después del 2007. Hasta ese momento, parte de mi vida era en una silla de ruedas. Un médico protesista me decía, bueno, usted tiene que usar las prótesis un ratito por la mañana, sacárselas, dormir la siesta, después ponérselas, usarlas un ratito por la tarde. Y yo me acuerdo que le dije algo que mantuve el resto de mi vida y aún lo mantengo. Mi vida no se va a adecuar a un par de prótesis. Mis prótesis se tienen que adecuar a mi vida. De incertidumbre, no sabía cuándo iba a salir y en qué condiciones. Y la respuesta era pronto. Yo quería volver a mi vida normal. Porque la verdad que al principio yo me imaginaba que después de un periodo de convalecencia y que mis heridas se curaran, yo iba a salir igual que como había entrado al hospital, o por lo menos como yo me acordaba que era. Bueno, eso no sucedió, pero siempre la idea era ¿cuándo salgo? Siempre mi idea era más ¿cuándo puedo volver a mi vida? ¿Cuándo puedo volver a ver a mis hijos? Mercedes esa noche viajó en un avión que puso la gobernación
y fue a Buenos Aires, dejando a nuestros 5 hijos en Córdoba. Los chicos eran chiquitos. Ángeles, la más pequeña, tenía 1 año, y el más grande, Pedro, tenía 8. Y después volvió recién a las 2 semanas. Y de ahí en más se instaló en Buenos Aires y empezó a viajar cada 2 semanas a ver a los chicos y para quedarse conmigo. Esa fue la vida que hizo Mercedes durante los 7 meses que estuvimos en Buenos Aires. Y los chicos, y la primera vez que los vi fue para Navidad, que fueron todos a Buenos Aires a verme. Y la verdad que fue un momento difícil porque todos se acordaban de mí, yo hablaba mucho con ellos por teléfono, pero fue el momento que me tuvieron que ver. Tuvieron que ver cómo estaba, todo vendado, herido, pero pasamos una linda Navidad en el hospital. Yo fui testigo de esto, de ver cómo una persona con la discapacidad con la que queda Benjamín después del accidente del APA es puesto de pie gracias al vínculo de amor con su esposa Mercedes y con sus hijos. Y en el momento del accidente, que fueron momentos duros, hice un gran amigo, el padre Javier Riqueboer, que me prestó un libro sobre la pasión de Cristo. La verdad que fue una lectura muy profunda, muy fuerte, porque en ese libro hablaba de cómo Dios, hombre, había sufrido dolores y torturas inmensas y las había soportado con alegría, y así había llegado hasta su crucifixión. Entonces yo decía que si Dios había sufrido como hombre así, yo podía sufrir lo que estaba sufriendo. Entonces, así fue como me decidí a hacerlo. Y así es como soportaba el dolor. Te diría que sentir que yo podía cargar esa cruz y que podía tener la fuerza para hacerlo, y que esa fuerza estaba también dada no solo por mí, sino por un ejemplo, que fue el de Cristo, me ayudó muchísimo. En el Evangelio, el crucificado es el resucitado. Es decir, Jesús, cuando aparece con los discípulos, aparece con las marcas de la cruz. Y aparece con las marcas de la cruz, pero están glorificadas. Yo creo que en la vida de Benjamín, salvando las diferencias, pasa esto. Él está con las marcas del dolor, de su sufrimiento por el accidente, pero todo esto está trascendido. ¿Y dónde trasciende Benjamín los dolores por los que hoy mismo todavía está marcada su vida y sus discapacidades? Opté por hacerlo. Opté por salir adelante. Creo que todas las personas ante una dificultad pueden optar por salir adelante. Por supuesto, es difícil. Todos podemos pensar que yo no tengo la fuerza, no tengo la aptitud, no tengo la paciencia, no tengo la voluntad. Pero si realmente lo queremos, podemos lograr hacerlo. En ese accidente hubo 60 muertos y yo estoy acá. Y alguna vez también me preguntaron si creía que esto significaba algo, si yo tenía una misión. Y se lo pregunté a un sacerdote. Y él me dijo que sí, que tal vez me diera cuenta que Dios tenía una misión para mí y la llevara adelante. O que tal vez nunca me diera cuenta y un día en presencia de él me diera cuenta cuál era la misión, lo cual significa que tengo que llegar hasta ahí. Pero nunca me pregunté por qué me pasó, sino para qué. Y tal vez en una segunda oportunidad de vida uno tiene no una misión, tiene muchas. La misión de vivir, la misión de ayudar, tal vez no pensando en grandes obras, en grandes cosas, sino en el metro cuadrado, en el que uno tiene, donde uno puede actuar, donde uno puede tener influencia. Todos tenemos una misión en la vida, tenemos que descubrirla. Yo trato todos los días de descubrir la mía.